Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos de vuelta a más un corto video aquí en nuestro pequeño espacio. Lecciones cortas en guaraní, aprendiendo guaraní de forma sencillo y efectivo con nosotros. Voy a pedirte, como en todos los videos voy haciendo, para que por favor te suscribas. Al suscribirte puedes activar la campanita para que podamos notificarte toda vez que subimos videos. Y si te gusta el video, darle me gusta también. De esta forma estarás apoyando el trabajo que estamos haciendo. Hoy veremos Moandujecuera, las acentuaciones en el idioma guaraní. Para comenzar es bueno saber que existen básicamente tres tipos de acentos en el idioma guaraní. El Moandujejai, el Moandujepurecó y el Moanduje-Tinguá. Vamos a ir analizando uno por uno. El Moanduje-Jai, o el acento gráfico u ortográfico, es el acento que se marca sobre la vocal tónica. Aquí tenemos algunos ejemplos. He separado algunas palabras. Oga, también la palabra mena y boejara. Como ustedes podrán notar, todas estas palabras tienen sus acentos pintados encima del vocal tónico o encima de la sílaba donde se pronuncia con más tonalidad, con más fuerza. Entonces, el Moanduje-Jai es el acento gráfico o ortográfico, el acento que se pinta encima de la letra o del vocal donde se pronuncia con más peso el sonido. ¿Ok? Ahora hablaremos un poquito acerca del Moanduje-Purecó, que sería el acento fonético o prosódico. En portugués es conocido como oxítona o aguda. A diferencia que en el portugués algunas palabras son acentuadas gráficamente, pero eso es otra historia. Nosotros vamos a centrarnos en el guaraní. En el guaraní, las palabras que no tienen acento se pronuncia en la última sílaba con más tonalidad. Entonces es el acento que no se marca sobre la vocal tónica. Acá tenemos algunos ejemplos de algunas palabras que yo he separado para que podamos verlo. Como por ejemplo la palabra baracá. No tiene acento, entonces ya sabemos que se pronuncia con más tonalidad en la última sílaba. Tupuxá. No tiene acento, pero sabemos que sí se pronuncia en la última sílaba. Y cuarajú. No tiene acento tampoco, pero sabemos que se tiene que pronunciar en la última sílaba. ¿Por qué? Porque no tiene acento. Ahora vamos a ver el Moanduje-Tinguá, que sería el acento nasal. El famoso til del portugués, o como ellos lo llaman chiu, que se coloca como señal gráfico de nasalización. Es muy parecido la pronunciación con el guaraní, del portugués con el guaraní, cuando se utiliza este acento. Se identifica mediante la tilde o acento nasal. Para la mejor aplicación de esta regla conviene recordar antes la lista de vocales nasales y de consonantes nasales también. Aquí tenemos las vocales nasales como a, e, i, o, u, e. Y también tenemos las consonantes nasales g y la ñ. Y tenemos algunos ejemplos aquí también. He separado algunas palabras que contienen el acento nasal. Acá, acá, moí. Aquí es muy importante llevar en cuenta este punto. Si el acento oral y el acento nasal recaen sobre la misma sílaba, el acento nasal tiene prioridad. Esto puede causar problemas a veces, dado que no se indica entonces dónde debe ir el acento oral. Tenemos el ejemplo de la palabra PM, que sería a ustedes o para ustedes. La palabra PM sabemos que pronunciamos de forma más fuerte encima de la letra E y no encima de la letra E de la última sílaba. Este es el único que puede dar un poquito más de problema a la hora de saber cómo se pronuncia o cómo se lee una palabra. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Por favor, si es así, dale me gusta al video.
Y si es que todavía no te has suscrito, por favor, suscríbete, que de esa forma estarás ayudando nuestro trabajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.